Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contento de estar con ustedes. Me gustaría estar ahí personalmente, pero bueno, por todo ese tema que estamos pasando, no se puede, pero bueno, esa opción de hacer webinar es muy, muy interesante y podemos compartir con mucha gente, así que me gusta también mucho la opción. Bueno, yo tengo esa tonada. Yo viví en Argentina 5 años, pero no fue suficiente para cambiar. Pero bueno, es mi tonada de portugués, digamos, ¿no? Pero yo creo que se puede comprender y al final de la charla vamos a tener un tiempo para preguntas también. Bueno, yo voy a hablar del impacto del uso de probióticos sobre la salud y producción de vacas lecheras. Essa, solamente para aclarar, es una charla técnica, no es una charla comercial, así que me pareció bien, además de mostrar datos de las universidades y también de campos comerciales, mostrando un impacto de los probióticos sobre la salud, también sobre la performance, sobre el desempeño de las vacas, me pareció también importante hablar de cómo los probióticos actúan, cómo ellos hacen para mejorar la fermentación adentro de un rumen, lo que hace adentro de un rumen, lo que hace adentro del intestino, porque dependiendo de lo que queremos hacer en la finca, deberíamos pensar en qué objetivo tenemos para usar un probiótico, para elegir de manera correcta el probiótico. Y eso solamente se da si nosotros sabemos qué tipo de acción los distintos tipos de probiótico tienen a nivel ruminal e intestinal. Así que una charla no mirando lado comercial, pero sí mirando transmitir un poco de conocimiento y hacer con que eso pueda servir para cualquier uno productor de leche que esté interesado más adelante a usar probióticos. Bueno, vamos a arrancar primeramente con una pequeña introducción, porque todavía es muy común que las personas, hay una confusión grande entre probiótico y prebiótico. Así que, por la definición, probiótico son los microorganismos vivos que, cuando administrados a la vaca, pueden conferir beneficios principalmente a la salud de la vaca. Entonces, por la definición, hay que uno tener muy en cuenta que son microorganismos vivos y por estar en vivos, metabolizando adentro del animal, produciendo metabólitos, produciendo ácidos, produciendo compostos antibacterianos, puede conferir un beneficio a la salud de la vaca. Entonces, sí o sí tiene que estar vivo. En los casos de los prebióticos, ellos no son vivos, son sustancias, normalmente ingredientes, que la vaca no puede digerir, entonces no es un nutriente para la vaca, pero que en cantidades suficientes los prebióticos pueden actuar selectivamente y estimular el crecimiento de determinados grupos de bacterias adentro del intestino. Entonces, en los casos del prebiótico son básicamente substâncias ou ingredientes que podem estimular o crescimento de bactérias específicas que estão adentro do intestino do animal. Então, um está vivo, outro não, e um diretamente seria a bactéria ou uma levadura viva. Os probióticos, como exemplo, uma levadura viva, uma bactéria viva, e os prebióticos seria, por exemplo, uma parede de levadura. ¿Está bien? O una fermentación, pero donde eso está muerto. También es importante pensando en la definición. Si pensamos que un probiótico tiene sí o sí que estar vivo adentro del animal para tener efecto, muchas veces nosotros no pensamos en cosas pequeñas. Pero, por ejemplo, adentro de nuestra propia finca, cuando nosotros hacemos sustituto lácteo, muchos sustitutos lácteos hoy, principalmente los sustitutos lácteos importados de Estados Unidos o de Europa, ellos tienen bacterias probióticas adentro, ya vienen, muchos de ellos ya vienen con bacterias probióticas para reducir la diarrea en los terneros. Pero cuando nosotros pensamos en muchas fincas en Sudamérica, hay un costumbre de, normalmente se ofrece el sustituto lácteo o la leche
entre 37 y 40 grados a los terneros, pero uno cuando prepara el sustituto lácteo, muchas veces acalienta a temperaturas más altas, hasta 50 grados, para facilitar la preparación del sustituto. Y eso obviamente puede poner en riesgo la viabilidad de las bacterias. Entonces, obviamente que nosotros tenemos que asegurarnos de que las bacterias que están ahí sobreviven a la aplicación. En este caso, estamos mostrando acá un ejemplo. Eso es un ejemplo real, un sustituto lácteo, donde ellos prepararon en laboratorio a 50 grados de temperatura y midieron la cantidad de bacterias adentro del sustituto lácteo. Eso es una bacteria desarrollada para ese propósito. Entonces nosotros vemos esa línea negra que nosotros podemos ver que se mantiene. Esa línea negra significa la concentración de bacterias en 0 hasta 60 minutos después que acalentaron ese sustituto lácteo hasta 50 grados de temperatura. Con lo cual, es decir, ese tipo de bacteria fue muy bien desarrollado porque puede sobrevivir hasta altas temperaturas. Pero hay un gran número de bacterias, como bacterias lácticas, otros tipos de bacterias lácticas, que con temperaturas arriba de 40 grados pierden completamente la viabilidad. Entonces, es importante tener en cuenta, por ejemplo, uno cuando decide usar probióticos en pellets, es importante tener en cuenta hacer un recuento de las bacterias para tener la seguridad, o las levaduras vivas, para tener la seguridad que realmente sigue viva, porque solamente tiene efecto adentro de la vaca si está viva. Nuevamente, solamente un ejemplo, esos son 3 tipos distintos de probióticos, donde esos probióticos son usados para vacas en producción. Y adentro de las vacas, nosotros tenemos abomaso, rumen e intestino. Esos 3 puntos tienen acidez completamente distinta. Y acá, en esos 3 tipos distintos de bacteria, nosotros podemos ver que hay una bacteria, las 3, esos son curvas de crecimiento, nosotros podemos ver que las 3 empiezan despacito y empiezan a crecer en pHs ruminales, en pHs del abomaso, que pueden ser cerca de 2, o sea, muy ácido, en pH ruminal. Pero hay una bacteria que lleva un poco más de tiempo en pHs ácidos, que sería esa curva azul más, ese azul celeste más clarito, digamos. Y otras bacterias que pueden desarrollar muy bien en cualquier tipo de pH. Así que es importante, cuando uno está trabajando con probióticos, de tener todos los datos y estar asegurado que adentro de la vaca ese tipo de microorganismos va a estar vivo, y también en la aplicación, si es un sustituto lácteo, si es un pellet, si es un premix, ¿está bien? Si es sales minerales, uno tiene que tener en cuenta. Un otro lado muy importante es, y eso causa bastante problema cuando nosotros estamos estudiando los temas de los probióticos, y es importante que las empresas traigan datos específicos de sus productos, es que muchas veces hay productos que tienen nombres de bacterias que son iguales. Y acá es un ejemplo de 3 bacilos subtilis, 3 bacterias con el mismo nombre adentro del banco de cepas bacterianas de nuestra empresa. Nosotros solamente hicimos eso para mostrar cuán diferente puede ser una bacteria con el mismo nombre. Son cepas distintas, pero tienen el mismo nombre. Acá nosotros vemos que hay 2 bacterias con el mismo nombre, las 2 son bacilos subtilis, pero tienen solamente 82% de similitud en el material genético, mientras que nosotros, humanos, en un ratón tenemos 90% de similitud. Entonces, es decir, que a veces hay más similitud de material genético entre un ratón y un humano que 2 bacilos que tienen el mismo nombre. Entonces, eso causa mucho problema porque leemos, por ejemplo, artículos que van a hablar de una bacteria y no mencionan de dónde viene la bacteria o de qué cepa es. Y muchas veces tomamos eso como, bueno, ese dato sirve para cualquier tipo de bacteria de ese tipo, y no es bien así. Así que cada cepa tiene un efecto distinto. Por eso
cada empresa tiene que venir y generar datos en las universidades, en las instituciones de investigación, para poder mostrar a las personas cómo realmente actúan las bacterias que ellos tienen. Pero bueno, vamos a la parte más interesante ahora, es cómo realmente actúan las bacterias, y vamos a empezar por rumen. Y normalmente nosotros que trabajamos con nutrición, principalmente de vaca de leche, estamos casi siempre hablando del rumen y muy poco del intestino. Y nosotros cuando estamos normalmente hablando del rumen, la mayor preocupación que tenemos es acidosis subclínica y acidosis clínica. Y acidosis ruminal es un problema que siempre viene a la mente, porque eso obviamente viene de la fermentación de los granos de la dieta. Adentro del rumen se transforma en ácido láctico, es un ácido muy fuerte que hace con que aumente la acidez o baje el pH adentro del rumen. Y eso tiene un efecto muy importante, o sea, reducción de absorción de nutrientes, reducción de la digestibilidad de los alimentos adentro del rumen, y también pueden tener efectos en la calidad de leche y hasta matar animales en casos muy clínicos, en casos muy graves, ¿no? Pero uno de los datos que a mí me gustaría mostrar, ese dato no es de la empresa, un dato que está publicado de la doctora Karen Bushman de Canadá. Es un dato donde ellos midieron el pH, la acidez adentro del rumen de las vacas durante un periodo de tiempo. Ahí tiene un poco más de un día de evaluación, pero que es un dato muy común. Y cuando nosotros hacemos investigación y tenemos animales fistulados o canulados que tienen para medir una tapa, digamos, ao lado del rumen para medir, sacar muestras y medir pH, es muy común que nosotros encontremos eso. Mira, en ese ejemplo, ustedes pueden ver, ellos alimentaron las vacas a las 6 horas de la mañana y alrededor de las 3 horas de la tarde, y como 3 o 4 horas después hay un pico de acidez, o sea, el pH se viene para abajo. Eso es muy común, pasa todos los días, en casi todos los rodeos hay vacas que pasan algunas horas del día en acidosis subclínica, en casi todos los tambos, en casi todas las fincas. Entonces, eso es una cosa que pasa diariamente. Y obviamente que nosotros, trabajando con nutrición, trabajando con las vacas, nosotros no queremos o queremos minimizar el máximo del tiempo que esas vacas están en un pH muy bajo. Como nosotros hablamos, ¿por qué queremos evitar acidosis subclínicas y acidosis clínicas? En general, acá estamos mirando dos fotos, eso obviamente que son condiciones extremas, pero nos sirven para ver lo que pasa con rumen. Nosotros podemos ver o que yo tengo acá como ruminitis aguda, pero cuando tenemos un rumen donde hay una acidosis muy bien establecida, nosotros vemos que las papilas ruminales, que es donde realmente ocurre la absorción de nutrientes, si nosotros pensamos en la pared del rumen saludable, debería ser más o menos como esta foto del lado izquierdo, como una alfombra, o los dedos de una mano, donde los dedos son las superficies de absorción. Lo que pasa cuando tenemos un pH muy bajo es que cada vez más la superficie de absorción se reduce y vamos a tener cada vez menos absorción de nutrientes. En casos muy graves también podemos ver algunas necrosis en la pared del rumen, normalmente están asociadas con algún tipo de bacteria patogénica, como Streptococcus bovis, por ejemplo, y obviamente que en este espacio no hay absorción ninguna en este espacio negro. Entonces, realmente es un problema grave. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una caída que nos parece relativamente chica, baja, en pH adentro del rumen de 6,4 a 5,8 solamente, nosotros estamos hablando en realidad de una reducción en la digestibilidad de la fibra principalmente entre 52 y una caída hasta 44%. Eso, en términos de energía, podría ser equivalente a más o menos 2 kilos de leche por vaca por día. Entonces, una caída que nosotros pensamos que no es tan dramática en relación, no es tan grande en relación al pH, sí puede causar
cambios importantíssimos na digestibilidade, principalmente da fibra, tá bem? Porque a acidez é uma condição não muito boa para o desenvolvimento de bactérias que podem digerir a fibra, que nós chamamos de bactérias fibrilolíticas. Sim. Pero bueno, como atuam entonces los probióticos adentro del rumen para mejorar o ambiente ruminal y evitar esos problemas? Una de las cosas que es muy conocida en la literatura, por ejemplo, las levaduras vivas, y acá yo muestro un ejemplo, las levaduras vivas, una de las cosas que hacen adentro del rumen, ellas consumen una gran cantidad de oxígeno. Entonces acá en ese gráfico nosotros tenemos oxígeno y tiempo. Entonces, a medida que una levadura ou algunos tipos de bacteria probiótica, y acá yo estoy usando como ejemplo, y yo voy a usar casi en toda presentación, estas tres bacterias tienen un mismo nombre, llaman Enterococcus faecium, es una bacteria láctica, pero son tres cepas distintas, ¿está bien? Una es la 212, la 273 y la 301. Pero, ¿qué es importante? Son tres bacterias distintas y una levadura viva, que está acá. Nosotros podemos ver que tanto las levaduras como las bacterias tienen la capacidad de consumir o de secuestrar el oxígeno adentro del líquido ruminal, adentro del líquido del rumen, y eso hace con menos oxígeno yo tengo una situación más favorable a la fermentación. Cuanto menos oxígeno, mejor la fermentación. Y cuanto mejor la fermentación, voy a favorecer principalmente el desarrollo de bacterias que pueden digerir fibra. Entonces, reducir oxígeno y hasta consumir ácido láctico, algunas bacterias pueden hacer, algunas levaduras también pueden hacer eso, puede tener un efecto benéfico principalmente en lo que es la fermentación general y la fermentación de la fibra. Hay bacterias específicas, no son tan comunes, pero hay bacterias específicas que directamente pueden consumir ácido láctico y convertir ácido láctico en otros ácidos que no causarían problemas de acidosis, como es el caso de ácido propiónico, que hasta puede ser utilizado por la vaca, por ejemplo. Entonces, esa conversión sería interesante porque vamos reduciendo o acúmulo de ácido láctico que pode causar uma caída em pH, que pode causar acidose na vaca. E estamos convertendo em alguma coisa que pode ser útil para o animal. Um outro ponto importante, parte desses probióticos, não todas as cepas, mas parte dos probióticos podem produzir substâncias antibacterianas, principalmente substâncias que podem matar bactérias patogênicas específicas. Não é um antibiótico. O antibiótico normalmente tem uma ação não tão específica, mas no caso das bactérias probióticas podem produzir o que nós chamamos muitas vezes de bacteriocina, que é uma proteína muito chiquita que pode destruir a parede celular de bactérias patogênicas. E nessa foto, me parece muito visual, mas vocês podem ver en la horizontal, nosotros tenemos las bacterias probióticas, ¿está bien? Y en el caso de esta que está acá en la mitad de la foto, nosotros también vemos que hay tres líneas verticales. Esas líneas verticales son las bacterias que pueden causar las necrosis en la pared del rumen. Y ustedes pueden ver que hay un crecimiento, hay la línea vertical de arriba hacia abajo, pero ellas paran de desarrollar y nunca llegan cerca de la línea horizontal donde nosotros tenemos la bacteria probiótica. Eso porque la bacteria está produciendo esas bacteriocinas y la presencia de esas bacteriocinas no permite el crecimiento de la bacteria patogénica. Y eso también tiene un efecto cuando esas bacterias estão sobre a parede do rumen ou estão sobre a parede do intestino, por exemplo. Então, podem diretamente reduzir a presença de bactérias patogênicas. E uma coisa um pouco mais recente, uma coisa que há muito poucas investigações nisso todavia, mas já há alguns produtos comerciais onde empresas começaram a selecionar bactérias para a produção de enzimas digestivas. Entonces,
Es un poco distinto de comprar enzimas de afuera, por ejemplo, enzimas que fueron producidas en un fermentador y lo ponemos en la dieta de los animales. En ese caso, los probióticos van a estar desarrollando o utilizando como substrato, como fuente de energía, la propia dieta de la vaca. Entonces van a estar haciendo con que aumente la digestibilidad de la dieta de un ternero o de una vaca por la producción de enzimas digestivas. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos 32 cepas de bacterias y acá nosotros lo que se hizo fue medir la actividad enzimática. Para la celulasa y silanasa son dos enzimas para la digestibilidad de la fibra, para aumentar la digestibilidad de la fibra. Entonces, con lo cual se puede ver clarito que hay bacterias que prácticamente no tienen la capacidad de producir enzimas fibrolíticas y hay bacterias que sí tienen una capacidad muy grande de producción y síntesis de enzimas fibrolíticas. Y eso podría, en teoría, ayudar a la vaca a digerir silaje, a digerir un heno adentro del rumen. Se hizo una investigación con esas dos bacterias que fueron seleccionadas, las dos primeras, se hizo una investigación en Brasil, donde ellos querían realmente medir si hay algún efecto, no solamente en las enzimas, en este caso no solamente en la digestión de la fibra, pero también en la digestión del almidón. Entonces, lo que hicieron fue trabajar con la combinación de las dos bacterias, una es un Bacillus licheniformes y un Bacillus subtilis, pero básicamente son dos bacterias probióticas, donde ellos incubaron essas bactérias probióticas com distintos tipos de substrato. Dos são fuentes de almidón, são granos de maíz e grano de sorgo, e dos que são fuentes de fibra. En ese caso, bueno, fue hecho en Brasil, nosotros tenemos mucha caña de azúcar y también hay silaje de caña de azúcar, entonces ellos trabajaron con silaje de caña de azúcar como fuente de fibra y también una gramínea tropical que nosotros llamamos de capim bombaça. Bueno, efectivamente ellos inocularon eso en líquido ruminal por 24 horas y 12 horas. A las 12 horas ellos percibieron que los resultados mostraron que había cerca de casi 11% más de digestibilidad para almidón en los dos substratos, en sorgo y maíz, y la fibra en promedio tenía una mejora de cerca de 4%. Quando usavam os probióticos. Então, o que fizeram in vitro, utilizando líquido ruminal de vacas de leite, foi comprovar que realmente as bactérias que têm a capacidade de produzir fibras, enzimas fibrolíticas e amilolíticas para digerir fibra e almidão, sim, podem funcionar dentro do rumen e promover maior digestibilidade de los nutrientes. Eso es solamente un trabajo y acá nosotros tenemos que mirar con un poco de cuidado porque son datos de campo y siempre en datos de campo hay mucha variación y hay distintos manejos, distintas dietas, pero me pareció interesante también, además de mostrar datos de universidad, y también mostrar datos de campo porque hay personas que quieren ver las dos miradas. Y ese trabajo es un trabajo interesante porque las muestras fueron coletadas en 38 fincas distintas, e isso é o equivalente a quase 56.000 vacas em Estados Unidos, onde basicamente o trabalho que fizeram foi coletar muestras de matéria fecal de animais que estavam começando a consumir um tipo específico de probiótico à base de levadura e bactérias lácticas, e em promédio eles sacavam uma amostra de matéria fecal e mediam a quantidade de almidão, e isso está relacionado com a digestibilidade total de almidão, intacto total, tanto em rumen como também em intestino. Em geral, eles miraram que em promédio, em geral, a quantidade de almidão passou de 8,5 a 3,6. Então, a quantidade de almidão em la matéria fecal começou a bajar e isso está associado com um aumento da digestibilidade total. Então, a digestibilidade começa a aumentar a partir
de 30, 60 e 90 dias, quando as vacas começaram a usar esse tipo de probiótico específico. Obviamente que não foram todas as fincas, pero em promédio, como se tinham 38, tinham muitas amostras, me pareceu que quedou muito claro o efeito desse probiótico específico. Pero, obviamente, que hay que mirar com cuidado, porque sempre há muita variação em trabalhos de campo. Bueno, muitos de vocês me conhecem por estar presente em los campos. Bueno, si ustedes son yo sé que hay algunos amigos de Argentina y de Chile participando hoy, y probablemente me vieron más de una vez con zarandas de lavado de materia fecal en los campos, haciendo lavado de la materia fecal. Me hablan que no había nada, que siempre cuando yo visitaba a alguien, me hablaban que siempre pensaban que no existía ningún trabajo peor para hacer, pero siempre cuando yo volvía con alguna cosa, ellos se daban cuenta que tenía un trabajo peor. Hasta que yo llego con esas arandas y empiezo a hacer el lavado de la materia fecal. Ahí hablo, no, voy a estar en lo peor. Pero en definitiva, essas arandas são muito interessantes porque é uma maneira muito visual de ver o que está passando adentro da vaca em termos de digestibilidade dos alimentos. As arandas são nada mais que arandas com distintos poros de distintos tamanhos e o que vemos na primeira saranda, a saranda de poros mais grandes, normalmente miramos se há almidão ou se há fibras de tamanho muito largo que não foram digeridas por algum problema a nível, ou seja, demonstrando que não foi perfeita a fermentação a nível ruminal. E acá temos um exemplo de dia de animais que estavam recém por começar a receber um probiótico específico. E nós podemos ver que há partículas muito grandes, há partículas muito largas acá de fibra que não foram digeridas, todavia há granos e há muitos pontos amarelos que em realidade eram almidão que não estavam todavia digeridos. Nós podemos ver muitos pontos amarelos na matéria fecal, onde realmente não estavam digeridos e o score da matéria fecal também era muito alto. E isso é 90 dias depois, onde nós vemos na primeira saranda fibras, mas não tão largas, ou seja, uma maior concentração de fibras cada vez mais chicas e score da matéria fecal muito melhor e visualmente muito menos presença de almidão. Pero novamente é dado de campo, pero que confirma o dado que nós vimos desde a Universidade de Brasil. Bueno, e quando nós começamos a falar de intestino, nós já solamente para resumir, a nível ruminal, os probióticos podem melhorar o ambiente ruminal para favorecer a fermentação, produzir substâncias para reduzir o crescimento de bactérias patogênicas, aumentar a produção de enzimas digestivas para digerir melhor almidão e também para digerir melhor as fibras. E também a redução de oxígeno. Então, há distintas maneiras como os probióticos podem trabalhar dentro do rumen, hasta também consumindo ácido láctico e convertendo a ácido propiônico e outros ácidos de menor efeito em termos de acidez. Como eu falei, normalmente nós quando trabalhamos com as vacas de leite, quase nunca pensamos no intestino das vacas, solamente quando há um problema de diarreia. Aí sim nos acordamos que há um intestino. Pero, en definitiva, yo creo que un par de años, como 5 o 6 años, que nosotros adentro de la parte de nutrición, nutrición de leche, nosotros empezamos a hablar cada vez más de los problemas que nosotros estamos viendo en relación al intestino, porque es un lugar donde realmente existe un balance, un equilibrio muy delicado entre bactérias patogênicas que podem causar doenças nas vacas, que podem até matar uma vaca, e as bactérias benéficas, que são as bactérias que podem atribuir ou causar, aumentar a saúde do animal. Então, é um equilíbrio muito grande. E por muitos motivos, por muitos fatores, estresse, toxinas, hasta o aumento de almidão passando por o intestino, por problemas de manejo, por cambios de processamento de maíz, por
silaje nuevo o entonces un problema en la molienda de maíz, todos esos problemas pueden ocasionar o causar un cambio de ese equilibrio y aumentar entonces la población de bacterias patogénicas que normalmente están presentes a niveles más bajos adentro del intestino. Entonces realmente es un lugar adentro de la vaca donde siempre hay una posibilidad de alguna cosa pasar. Normalmente nosotros nos damos cuenta cuando empezamos a ver diarrea o cuando empezamos a ver cada vez más, como nosotros podemos ver en la foto acá en la mitad, granos de maíz ou a presença de muco, como nós vemos aqui na foto, ou em alguns casos, hasta a mortandade, a perda de algumas vacas por um crescimento anormal de Clostridium perfringens, por exemplo, que está associado com a síndrome de intestino hemorrágico. Então, essas bactérias realmente podem passar de uma diarreia a perder um animal de alta produção. Como eu falei, cada vez mais nós estamos falando do intestino. E há um término que se usa muito, em Estados Unidos se chama leaky gut, em Brasil nós chamamos de intestino hiperpermeável. Eu creio que em espanhol a tradução seria intestino permeável solamente. E basicamente é um tema muito importante que durante muitos anos nós não falávamos disso, mas há como 5 anos se começou a falar muito. Hay mucha investigación en esta área hoy en día. ¿Y qué es un intestino permeable? Digamos, acá nosotros tenemos representados al lado izquierdo de la pantalla un intestino sano. ¿Qué es un intestino sano? Es un intestino donde las células intestinales están pegadas una con la otra, no hay mucho espacio. Tenemos la mucosa arriba y arriba de la mucosa que tenemos los nutrientes, las bacterias benéficas, las bacterias patogénicas que pueden causar doenças, las toxinas de las bacterias. Y básicamente lo que hace un intestino saludable, la absorción de nutrientes y también funciona como una barrera de protección para evitar que las bacterias pasen, que partículas de alimento pasen, que toxinas pasen para adentro del organismo de la vaca y que lleguen a la circulación. Un intestino permeable, un intestino leaky gut, como hablan los americanos, ¿qué es eso? Es cuando hay un espacio entre las células o hay una ruptura en la pared del intestino y ese intestino pasa a no tener más ese control. Entonces hay un espacio muy grande donde pasan las bacterias patogénicas, partículas de alimento que no fueron digeridas, toxinas de las bacterias, y pasan para la circulación. Y la primera cosa que hace la vaca, el sistema inmune de la vaca, empieza a trabajar como respuesta para intentar defender a la vaca en sí, ¿no? Y obviamente que por activar el sistema inmune, la vaca va a empezar a utilizar energía y proteína para protegerse de la infección y obviamente vamos a estar usando eso no para la producción de leche. Entonces ahí ya empezamos a perder producción de leche justamente porque la vaca está intentando defenderse de esas infecciones, ¿no? Entonces ese es el concepto de intestino permeable, cuando el intestino pierde la capacidad de seleccionar y de trabajar como una barrera protectora para evitar el pasaje de las bacterias patogénicas. Acá es un trabajo que no fue hecho en ruminantes, no me dejarían nunca hacer eso con una vaca, pero básicamente es una foto que ilustra bien la situación. Nosotros cuando miramos essa primeira foto que estamos acá, que estou mostrando com um láser, essa primeira foto são animais que não receberam nenhum tipo de probiótico, ou não receberam nenhum tipo de bactéria patogênica. En la foto de la mitad, eso es la foto del intestino. Ustedes pueden ver acá, eso son vilosidades. Las velocidades son las estructuras de absorción, ¿no? Son las estructuras de absorción de los nutrientes en la pared del intestino. Entonces, tener la velocidad, la pared saludable es importantísimo para la absorción de nutrientes y también para protección. Ustedes pueden ver que los animales donde fueron infectados con
Escherichia coli, que é uma bactéria que pode causar diarreia, normalmente somente uma diarreia, mas pode causar problemas mais sérios. Vocês podem ver que as puntas da velocidade já não existem mais. Vocês podem ver acá a punta e acá já não há mais, está totalmente roto. E acá ao lado direito é a mesma condição, pero os animais, además de estarem recebendo Escherichia coli, também receberam uma bactéria probiótica que se chama M74, pero basicamente demonstrando que a velocidade está perfeita. Então, de uma maneira ou de outra, as bactérias probióticas, algumas podem fazer um efeito contrário ao leaky gut, ao efeito das bactérias patogênicas causando leaky gut. Então, algumas bactérias probióticas podem prevenir ou reduzir esse problema de leaky gut no intestino dos animais. Como eu disse, isso não é em vacas. Obviamente que nadie vai deixar-nos fazer isso em vacas, assim que há metodologias para medir o efeito dos probióticos. Que probiótico que pode reduzir problemas de leaky gut quando há, por exemplo, uma presença grande de Clostridium, ou de Escherichia coli, ou de Salmonella. Nós antigamente não teríamos como fazer. Não se pode normalmente testear uma vaca de alta produção dessa maneira, porque vamos destruir a vaca. Assim que os científicos, e isso foi desenvolvido todo por universidades, desenvolveram métodos in vitro para nós medirmos. Eu não me vou pôr muito científico acá e ir em detalhes, mas de uma maneira sencilla, me gusta mostrar, isso é uma foto de um aparato onde há esses pocillos. E o que fazem em um laboratório hoje é cultivar as células do intestino para generar uma barreira intestinal artificialmente nesses pocillos, e basicamente nessas cajitas que nós vemos, podemos pôr distintos probióticos com distintos patógenos, e vocês podem ver que tem dois eletrodos acá. Basicamente o que fazem no laboratório é medir se há uma passagem de eletricidade de um lado hacia o outro. Se há uma passagem de eletricidade, basicamente significa que há uma ruptura na parede intestinal e na barreira, basicamente há um espaço muito grande e há um caso de intestino permeável. A eletricidade pode passar por esse espaço que há na ruptura. É muito sencillo, em definitiva, pero bueno, é uma das maneiras como se faz. E também há uma outra opção, que é basicamente onde temos bactérias probióticas, como as três que eu estou usando como exemplo na charla, onde podemos pôr, por exemplo, na Escherichia coli, nos mesmos pocillos, mas, además disso, ponemos moléculas muito grandes que têm uma fluorescência. Essas moléculas muito grandes solamente passariam por intestino, por a barreira intestinal, se há uma ruptura, senão não podem passar. Então, acá, um exemplo muito sencillo é: nesse caso, não há passagem, translocação de luminosidade ou de fluorescência de arriba da barreira hacia a parte de abaixo. E acá nós vemos o contrário, um intestino, uma barreira que tem uma ruptura, que tem um problema de leaky gut, de intestino permeável, há passagem de la fluorescência. E isso se pode medir facilmente. Novamente, não vou me pôr muito científico acá, solamente queria mostrar um exemplo. Esse é um caso onde incubaram com as células de intestino uma Escherichia coli que causa problemas em terneros, e vocês podem ver que esse pocillo onde nós não tínhamos nenhum probiótico, existiu uma translocação muito grande de fluorescência, de luminosidade de uma parte hacia a outra do pocillo, ou seja, da barreira intestinal. Significa que essa Escherichia coli realmente é o problema que nós vemos a campo. As diarreias realmente são causadas por a ruptura da parede intestinal, e isso causa um problema de leaky gut que genera a diarreia. E quando nós trabalhamos da mesma maneira, ponendo a Escherichia coli com as bactérias probióticas, o resultado, a transferência de luminosidade é quase do mesmo tamanho do tratamento controle, onde não existia nenhuma Escherichia coli. Então,
Isso nos leva à conclusão de que algumas bactérias probióticas podem reduzir o impacto negativo do leaky gut causado por Escherichia coli. E por isso que nós vemos uma redução de casos de diarreia em casos específicos das 3 cepas essas. Esses são dados apresentados ano passado foi apresentado em Congresso de Leiteiria em Estados Unidos, Congresso Nacional. E acá solamente para mostrar um outro exemplo da passagem de eletricidade, nós temos essa linha negra, é um controle, onde não há nenhum patógeno, e neste caso estávamos trabalhando com Clostridium perfringens, é um Clostridium que pode matar os animais em grandes quantidades, pode matar um terneiro ou uma vaca. E acá, os mesmos probióticos, nós vemos que não há passagem, quando há passagem de eletricidade, ou seja, o intestino roto, normalmente vemos isso, que há uma redução, ou seja, uma passagem de eletricidade e a linha se põe para baixo da linha controle. Mientras que os 3 probióticos fazem com que a linha vá para arriba, ou seja, hace com que a estrutura da parede seja aún mais forte e mais seletiva. Então, fazendo um efeito contrário. Então, realmente evitando o efeito de leaky gut causado por Clostridium perfringens também. Então, essa é uma maneira de fazer sem poner a vida da vaca em risco. Então, podemos selecionar desde o princípio que tipo de bactérias podem funcionar contra que tipo de bactérias patogênicas em relação ao leaky gut hoje em dia. Además de inibir o efeito, reduzir o problema de leaky gut, também, assim como na parede ruminal, na parede intestinal, nós temos a presença de Escherichia coli, Clostridium perfringens, e há distintas bactérias que vão reduzir o crescimento ou a produção das bacteriocinas ou de outras substâncias antimicrobianas. ¿Está bien? Então, acá, solamente como exemplo, nós vemos que esta bactéria, a 273, pode reduzir Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, um pouco menos reduzir Escherichia coli e um pouco mais Streptococcus. ¿Está bien? Então, solamente alguns exemplos. Adentro dos alimentos, os alimentos são utilizados por as bactérias patogênicas para crescer. E, obviamente, que um alimento contaminado com a bactéria, passando dentro de um terneiro, por exemplo, pode generar uma grande quantidade de bactérias patogênicas e matar o terneiro. Acá temos um exemplo que é uma salmonella Heidelberg. É uma salmonella que hizo um problema grave há 2 anos nos Estados Unidos, em termos dos terneiros, matando muitos animais. E o que fizeram foi inocular alimento de terneiro com esse tipo de salmonella e incubar para ver o que passava com a população de bactérias patogênicas em 24 horas. E basicamente passaram de alguns milhares de bactérias, unidades de bactérias por gramo de alimento a mais de 1.000 milhões, 1 bilhão, 1.000 milhões de bactérias por gramo de alimento. Quando fizeram a mesma coisa com 2 tipos distintos de bactérias probióticas, esses valores passaram a um pouco menos de centenas ou dezenas de bactérias por gramo de alimento, ou seja, uma redução de mais de 99%. Com o qual, é dizer, essas bactérias também podem reduzir a presença de bactérias patogênicas em alimentos que já vêm com algum grado de contaminação. Bueno, finalmente vamos mostrar alguns dados. Pelo tempo, eu todavía tenho bien. Solamente mostrar alguns dados de universidade e alguns dados de campo, mostrando impacto a nível de produção, impacto a nível de saúde. No primeiro trabalho, nós estávamos falando de bactérias que podem reduzir in vitro Clostridium, mas o que passa na vida real? Esse é um trabalho de MDS, é um instituto de investigação dos Estados Unidos, que trabalharam com a Universidade de Kansas, e eles usaram terneiros como unidades experimentais, tá bien? Tinham 30 terneiros em 3 grupos, 10 terneiros em cada grupo. Um grupo basicamente não consumia nenhum tipo de probiótico, um tipo consumia um probiótico muito comum nos Estados Unidos à base de bactérias propiônicas e bactérias lácticas,
y un otro donde ellos, además de las bacterias tradicionales, añadieron los bacilos. Los bacilos que producen, además de las enzimas fibrolyíticas, también inhiben mucho crecimiento, directamente inhiben el crecimiento de Clostridium tipo A y otros tipos de Clostridium. Después de 7 días de alimentar los animales, los investigadores usaron una dosis muy grande, con los animales dieron una dosis muy grande de Clostridium perfringens. Y básicamente los resultados que vieron fue este. Ao dia 7, imediatamente depois do dia 7, quando lhe deram um desafio com a grande quantidade de Clostridium perfringens, eles viram que mais de 50, quase 55% dos animais tiveram problemas, algum grado de diarreia. Pero em los tratamentos conteniendo los probióticos, isso caiu a quase la mitad. Então, demonstrando que realmente há algum efeito visual. Y después, un dato que llamó mucho la atención de mucha gente es la sobrevivencia de los animales, ¿no? En el tratamiento control, los científicos perdieron, o sea, un tratamiento donde no tenía ningún probiótico, solamente la bacteria patogénica, ellos perdieron 60% de los animales. En el tratamiento donde solamente tenía un probiótico común, ellos perdieron 20% de los animales. Pero en el tratamiento donde tenía un probiótico común y añadieron las bacterias a los bacilos, esos que son capaces de inhibir el crecimiento del Clostridium, no existió ninguna pérdida de animales. O sea, 100% de los animales salieron bien del ensayo. Entonces, eso confirma lo que nosotros víamos in vitro en la literatura, ¿no? Que hay bacilos específicos que tienen la capacidad de reducir el efecto de Clostridium perfringens en la salud del animal, aunque sea una dosis muy grande. Bueno, ese es un dato de producción con vacas de leche, fue publicado en Journal of Dairy Science, también hecho en Estados Unidos, un profesor de la Universidad de Wisconsin, pero hizo trabajo todo en un campo comercial. También un profesor de la universidad, pero hizo todo el trabajo en un campo comercial, en una finca. Y ellos trabajaron con 366 vacas, eso es solamente parte de los datos, ellos trabajaron con preparto y posparto. Y yo estoy mostrando los datos de posparto, donde animales de hasta 85 días de lactancia, entonces animales a principio de la lactancia, digamos, al principio de la fase de producción. Ellos dividieron en 2 grupos principales, donde había control de animales que no comían ningún tipo de probiótico y animales que estaban comiendo una mezcla de probióticos entre levaduras vivas y bacterias lácticas. Una dieta muy común a base de cilo de maíz, con 18% de proteína, FDN alrededor de 36, no es una dieta acidótica para nada. Y lo que vieron, los datos de producción están acá. Existia um aumento, pero um aumento não significativo na produção de leite, nesse caso. Foi um aumento grande, de quase 2 litros, pero que não foi estatisticamente significativo. Pero o dado que mais me chama a atenção é o dado de saúde. Era um campo onde tiveram muitíssimos problemas com tratamentos, não, por distintos motivos. Eles chamavam de evento de saúde. Um evento de saúde seria um evento donde ellos tuvieron que tratar las vacas con antibiótico. Entonces, lo que vemos acá es que las vacas que no recibieron ningún tipo de probiótico, casi 40% de las vacas tuvieron que recibir algún tipo de antibiótico desde el tratamiento control antes de los 85 días en producción. Mientras que las vacas que recibían probiótico a base de levadura con bacterias, ese número bajó a 25%. Entonces, yo creo que acá, se uno suma a cantidad de costos relacionados con los antibióticos y también no poder vender la leche, yo creería que es un número que pagaría cualquier probiótico que yo pueda pensar, por ejemplo. Entonces, solamente aspectos relacionados al costeio que ellos tuvieron en relación a salud, no contando con el hecho de que tuvieron una producción más alta numéricamente, já poderia pagar por la utilização desses probióticos.
Bueno, esse é um dado que está publicado nessa revista muito importante, Journal of Dairy Science, pero a mim também me gostaria de trazer um pouco os dados de campo. Esse dado são probióticos distintos, uma combinação de bactérias láticas e propiônicas, pero me gusta esse dado porque foi feito em um tambo real, um tambo comercial de 1.400 vacas, onde eles mediram os eventos de saúde de la mesma maneira, tratamentos com antibiótico, basicamente, em 112 semanas antes de usar o probiótico e 180 semanas depois de usar. Ou seja, foi um período muito grande de tempo usando ou não usando o probiótico. Então, há que novamente é um dado de campo, então há que ser cuidadoso, tá bem? Há cambios a cada dieta, há cambios de manejo, pero em promédio o que eles viram foi uma redução. Antigamente, sem os probióticos, estavam tendo 29 casos por semana, passaram a 19 casos por semana. Isso sigue lá, ou seja, comprova o que foi feito por os pesquisadores da Universidade de Wisconsin, o que viram em termos de redução de tratamento de vacas, principalmente de vacas a princípio da produção. Obviamente que esse é um dado de campo, então há cambios de dieta, há cambios de manejo, então há que mirá-los com cuidado. Por isso é bom ter o dado científico e o dado de campo também. Outro dado científico feito por a Universidade de Geórgia, já com animais um pouco mais avançados na lactância. Eles trabalharam com animais que tinham 122 dias de produção, com 2 tratamentos, animais comendo ou não bactérias lácticas e propiônicas, e um tratamento controle onde não comiam nenhum tipo de probiótico. E nesse caso, obviamente, as dietas tinham um pouco mais do produto, já eram animais com uma produção um pouco mais baixa, aunque tinham um pouco mais de proteína cá. E por utilizar muito o subproduto, por aí temos uma FDN um pouco mais baixa, vinda de los silos. Bueno, o que os resultados que eles viram foi um aumento na produção de leite corrigida para grasa, não? Corrigida para energia, um aumento na eficiência alimentar e também um aumento na produção de grasa, quilos de grasa por dia. Isso é importante em muitos campos que já não miram mais solamente as produções de leite em si, mas a produção de sólidos. Em muitos países se paga por sólidos, então o aumento da produção de grasa é uma coisa que uno quer porque tem um efeito direto no bolsillo, ¿no? de los produtores em muitos países. Acá, novamente, um ensaio. Esse ensaio todavia não está publicado, foi feito por a Universidade de Florida. Eles trabalharam, há muito mais dados, eu estou mostrando uma parte dos dados, onde teriam 80 vacas, 40 consumindo os bacilos, os mesmos bacilos que reduzem problemas por Clostridium e também produzem enzimas a nível ruminal. Eles usaram essa combinação, os animais não consumindo probióticos e esse probiótico específico que tinha nos bacilos. Uma dieta comum, 47% de forragem, na grande maioria silo de maíz e 43% de concentrado. Eles alimentaram esses animais por 105 dias e basicamente o que viram foi que não existia uma diferença em consumo de matéria seca, pero quando miraram a produção de leite, há já a leite corrigida para energia, para grasa, há um aumento de 1,9 quilos por vaca por dia. E nesse ensaio, o mais interessante é que também tiveram um aumento na eficiência alimentar e também tiveram um aumento na produção de grasa, exatamente resultados muito similares aos resultados da Universidade de Geórgia, que foi publicado já há alguns anos. Então, comprovando que realmente, aunque são probióticos distintos, e nesse caso, os dois tipos de probiótico tiveram um impacto na saúde dos animais, mas também na performance. Não é sempre necessariamente que isso vai passar. Bueno, solamente para concluir, pelo tempo,
Nosotros vimos que existen diferentes tipos de probiótico y las cepas actúan de manera distinta a nivel ruminal y a nivel intestinal. Entonces, cuando uno elige utilizar un probiótico o decide, bueno, utilizar en la nutrición de las vacas de leche, tiene que tener en cuenta cuál es su objetivo: mejorar el rumen, mejorar el intestino, mejorar los dos. Y obviamente que distintas bacterias van a tener diferentes modos de acción. Las cepas son muy únicas, entonces yo creo que cada empresa tiene el deber de promover investigaciones, principalmente en las universidades, donde hay una situación más neutral, y que eso todo esté disponible a los productores de leche, ¿no? Cuando tengan que tomar la decisión de qué producto usar. Y obviamente al final demostré que hay probióticos que sí pueden tener no solamente un efecto a nivel de salud, pero también en algunos casos también podemos ver un efecto en la mejora de la eficiencia alimentar, en la mejora en la producción de leche y de la digestibilidad de los alimentos.